11:47 p.m. Esa fue la última vez que alguien supo de Emma Blake. Su mensaje final, solo 3 palabras, resonaría en las pesadillas de su familia durante casi un mes. Algo no está bien. En los 28 días que siguieron, una mujer que amaba enseñar a alumnos de 4º grado y soñar con aventuras lejanas desaparecería en un mundo que la mayoría de nosotros finge que no existe. Pero esto no fue al azar. Emma no estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado. Ella fue casada, elegida, señalada a través de una pantalla que todos usamos cada día. Una sola solicitud de amistad en Facebook abrió una trampilla bajo sus pies y cayó directo en ella. Detrás de esa cara sonriente no había amiga, ni hermana, ni organizadora de eventos en Dubái. Era un hombre, uno de los depredadores más calculadores de la era digital, construyendo una red diseñada para atraer a mujeres como Emma a cruzar océanos, solo para hacerlas desaparecer en el silencio. Esta no es solo la historia de Emma Blake. Es una historia sobre cómo la confianza puede convertirse en peligro, cómo el paraíso puede ocultar sombras y cómo el valor de una mujer y la inesperada bondad de un extraño lo cambiaron todo. A nuestros increíbles espectadores y fieles suscriptores, gracias por acompañarnos. Su apoyo lo significa todo. Quédense con nosotros mientras les traemos actualizaciones diarias de las historias reales de crimen más estremecedoras y chocantes, de las que no podrán apartar la mirada. Y recuerden, suscríbanse, no querrán perderse lo que viene. Emma Roslyn Blake no se suponía que viajara sola. Apenas 18 meses antes, estaba planeando otro tipo de aventura, una que incluía cuentas bancarias conjuntas y etiquetas de equipaje a juego. Nacida en una amarga mañana de febrero de 1997 en Chicago, su primer aliento lo dio durante la peor tormenta de nieve que la ciudad había visto en décadas. Su madre, Patricia, solía bromear diciendo que Emma llegó al mundo luchando contra los elementos, un rasgo que la definiría durante 27 años. Creciendo en el vecindario de Lincoln Park en Chicago, Emma era la clase de niña que coleccionaba bolas de nieve de lugares en los que nunca había estado. Las paredes de su habitación estaban cubiertas de mapas, cada chincheta representando un destino soñado. Su padre, David, trabajaba como mecánico de aviones en el Aeropuerto Internacional O'Hare. Llegaba a casa con historias de aviones que acababan de aterrizar desde Tokio, París o Sao Paulo, y Emma le rogaba que describiera a los pasajeros, su ropa, sus idiomas, sus destinos. Cuando Emma tenía 12 años, David recibió una oferta de trabajo en el Aeropuerto Internacional de Port Columbus. La mudanza a Ohio fue devastadora para ella. Chicago era el único mundo que había conocido, y de repente empezaba 7º grado en la escuela intermedia Jefferson, en una ciudad donde no conocía a nadie. Pero Emma tenía un don que le serviría durante toda su vida. Podía conectar con la gente. Mientras otros niños luchaban con grupos cerrados y jerarquías sociales, Emma se movía entre ellos como una diplomática. Se hacía amiga del chico callado en la esquina, de la presidenta de la clase, del estudiante de intercambio de Japón. Los maestros la adoraban porque realmente se interesaba por aprender, y sus compañeros confiaban en ella porque nunca chismeaba ni traicionaba secretos. La secundaria en Worthington Kilbourne fue donde Emma realmente floreció. Era la alumna que organizaba la Feria Cultural Internacional, la que convenció a la administración de añadir un programa de mentoría para estudiantes nuevos. Su consejera, la señora Chen, diría después que Emma era esa adolescente poco común, que parecía entender que el mundo era mucho más grande que su pequeño rincón de Ohio. La universidad fue el paso natural. Emma eligió la Universidad Estatal de Ohio, no porque estuviera cerca de casa, sino porque su programa de educación tenía convenios con escuelas de todo el mundo. Soñaba con enseñar inglés en Costa Rica o trabajar con niños refugiados en Europa. Sus padres apoyaban sus sueños, pero también se preocupaban. Emma confiaba casi en exceso, veía lo mejor en todos, a veces ignorando señales de alerta que otros captarían de inmediato.
Fue durante la orientación del segundo año que Emma conoció a Bradley James Hutchinson. Si Emma era el espíritu libre que soñaba con aventuras, Bradley era el ancla que representaba la estabilidad. Nacido y criado en Dublin, Ohio, un suburbio tan impecable que parecía un set de película, Bradley provenía de una familia que llevaba 3 generaciones en Ohio. Su encuentro fue casi cinematográfico. Emma estaba entrenando para ser guía del campus, y Bradley estaba allí porque su padre pensaba que le serviría para su solicitud en la escuela de negocios. Emma explicaba la historia del Oval, la famosa plaza central de Ohio State, cuando Bradley la interrumpió con una broma. La única historia que me importa es la de las temporadas ganadoras de los Buckeyes. La mayoría de las chicas habrían puesto los ojos en blanco. Emma rió. Su noviazgo se desarrolló como una novela de Nicholas Sparks. Citas de estudio en la biblioteca, partidos de fútbol en otoño, paseos de primavera alrededor del Mirror Lake. La familia de Bradley era dueña de una compañía de seguros exitosa en Dublin, y de inmediato acogieron a Emma. Era la hija que nunca habían tenido, el complemento perfecto para su hijo serio y ambicioso. Bradley le propuso matrimonio en su último año, en el mismo lugar donde se habían conocido. Emma dijo que sí antes de que terminara la pregunta. Su boda en junio de 2021 en el Coyote Country Club fue todo lo que una boda en el centro de Ohio debía ser. Emma vistió el vestido de novia modificado de su abuela. Bradley estaba apuesto con su traje azul marino, y 200 invitados celebraron lo que todos coincidieron en que era una pareja perfecta. Pero la perfección, aprendería Emma, a menudo no es más que otra palabra para sofocación. Los primeros meses de matrimonio fueron dichosos. Compraron una casa en Worthington. Emma consiguió trabajo enseñando 4º grado en Riverside Elementary, y Bradley empezó a trabajar en la compañía de seguros de su padre. Desde afuera, parecían vivir el sueño americano. Las grietas comenzaron a mostrarse en pequeños detalles. Cuando Emma mencionaba querer hacer un viaje de fin de semana a Chicago para visitar a sus amigas de la universidad, Bradley le recordaba que debían ahorrar dinero para el futuro. Cuando ella sugería usar la devolución de impuestos para visitar Irlanda, de donde era la familia de su abuela, Bradley señalaba que sus padres los habían invitado a su tiempo compartido en Hilton Head. Emma amaba enseñar. Su salón estaba decorado con banderas de todos los países, y convertir el aprendizaje sobre diferentes culturas en el centro de su plan de estudios era su pasión. Invitaba a padres de distintos orígenes a hablar con sus alumnos, organizaba programas de correspondencia internacional, y soñaba con algún día llevar a un grupo de estudiantes a un viaje educativo al extranjero. Pero cada vez que Emma mencionaba sus sueños de viajar, Bradley tenía una razón práctica por la que no era factible. Tenían que establecerse financieramente. Tenían que pensar en los futuros hijos. Tenían que ser adultos responsables. Al llegar a su segundo año de matrimonio, Emma sentía que estaba desapareciendo. Seguía enseñando, sonriendo, desempeñando el papel de la esposa perfecta, pero por dentro se sentía asfixiada. Cuando intentaba hablar con Bradley, él le recordaba todas las cosas buenas que tenían: la casa, la estabilidad, el respeto en la comunidad. ¿Qué más podrías querer?, parecía decirle. El punto de quiebre llegó en enero de 2024. Emma estaba enseñando una unidad sobre Portugal, y una de sus amigas de la universidad, Jane, la había invitado a visitarla durante las vacaciones de primavera. Jane vivía en Lisboa, trabajaba como traductora y le pintaba imágenes de calles adoquinadas, vistas al océano y el tipo de aventura que Emma anhelaba. Cuando Emma mencionó el viaje a Bradley, su reacción reveló todo lo que ella había estado tratando de ignorar. Emma, ahora eres una mujer casada. No puedes simplemente correr a Europa con tus amigas solteras. ¿Qué pensaría la gente? ¿Qué pensarían mis padres? Esa noche, Emma se quedó en la cama, mirando al techo, dándose cuenta de que en algún momento había dejado de ser Emma Blake para convertirse en la señora Bradley Hutchinson. Había cambiado sus sueños por seguridad, su ansia de aventura por respetabilidad.
La conversación que terminó con su matrimonio sucedió 3 semanas después. Emma estaba corrigiendo exámenes en la mesa de la cocina cuando Bradley llegó del trabajo. Estaba emocionado. Su padre estaba considerando hacerlo socio del negocio, lo que significaría más dinero, más responsabilidad y el tipo de futuro que haría orgullosos a sus padres. Y entonces dijo, sentándose junto a ella: Emma, creo que es hora de empezar a pensar seriamente en tener hijos. Ahora que estamos estables económicamente, tiene sentido formar una familia. Emma levantó la vista de las pruebas de ortografía que estaba corrigiendo, de niños que escribían sobre querer ser astronautas, biólogos marinos y exploradores. Bradley, dijo en voz baja, necesito preguntarte algo y necesito que seas honesto. Si tenemos hijos, ¿alguna vez estarás de acuerdo con que yo viaje? ¿Alguna vez apoyarás mis sueños de ver el mundo? Bradley frunció el ceño. Emma, cuando seas madre, ya no querrás esas cosas. Entenderás lo que realmente importa. Fue entonces cuando Emma supo que no iba a dejar de tener sueños. No iba a encontrar de repente satisfacción en la vida suburbana que Bradley había planeado para ellos. Si no hacía un cambio, iba a pasar el resto de su vida sintiéndose como un pájaro enjaulado. El divorcio fue sorprendentemente amistoso. Bradley, en realidad, no podía entender por qué Emma estaba tirando todo lo que habían construido, pero no la detuvo. Él se quedó con la casa. Emma recuperó su apellido de soltera, y para el 15 de septiembre de 2024, Emma Blake era oficialmente soltera por primera vez desde los 19 años. La libertad, descubrió Emma, era a la vez emocionante y aterradora. Su salario de maestra de $48,000 al año había parecido adecuado cuando compartía gastos con Bradley, pero ahora resultaba limitado. Se mudó a un pequeño estudio en el distrito Short North de Columbus, una zona moderna llena de galerías, cafeterías y jóvenes profesionales que parecían entender que la vida estaba hecha para vivirse, no solo para sobrevivir. Emma se lanzó a su nueva independencia con el entusiasmo de alguien que compensaba el tiempo perdido. Aceptó trabajos de tutoría después de la escuela y los fines de semana. Comenzó un fondo de ahorro para viajes con frascos de vidrio etiquetados con nombres de países: Marruecos, Tailandia, Dubái, Islandia. Incluso creó una cuenta de Instagram, Wanderlust Emma 2024, donde compartía frases inspiradoras sobre viajes en solitario de mujeres y documentaba su camino hacia la libertad financiera y personal. La cuenta creció más rápido de lo que Emma había esperado. En 4 meses ya tenía 3,000 seguidores. Maestros, mujeres divorciadas, entusiastas de los viajes y personas inspiradas por sus publicaciones honestas sobre reconstruir su vida. Emma compartía artículos sobre mujeres rompiendo barreras, publicaba fotos de sus avances en el ahorro y escribía frases sobre la importancia de seguir tus sueños, incluso cuando significaba empezar de nuevo a los 27. Lo que Emma no se daba cuenta era que cada publicación, cada etiqueta de ubicación, cada detalle sobre su nuevo estado de soltera, estaba siendo catalogado por alguien a miles de kilómetros de distancia. Alguien que había convertido la explotación de los sueños en un modelo de negocio rentable. Si la historia de Emma te resulta interesante hasta ahora, asegúrate de dar like y suscribirte si aún no lo has hecho. Estas historias necesitan ser contadas, y tu interacción nos ayuda a llegar a más personas que tal vez necesiten escucharlas. Anthony Mark. De Locua, aunque ese no era su verdadero nombre. Llevaba 7 años en el negocio de robar sueños. Operando desde un complejo de apartamentos sin rasgos distintivos en Amman, Eau, Anthony había perfeccionado el arte de la seducción digital. Su verdadero nombre era Mark Thompson, y había crecido en Leeds, Inglaterra, en una familia de clase trabajadora que nunca tuvo dinero para vacaciones ni aventuras. Mark siempre había sido bueno con las computadoras, y a principios de sus 20 ya dirigía estafas pequeñas, tiendas en línea falsas, robo de identidad, fraude con tarjetas de crédito. Nada grande, nada que atrajera mucha atención, pero lo suficiente para mantenerse por delante de las cuentas y de la ley.
En 2015, cuando Mark tenía 28 años, una condena por fraude menor en Manchester dejó claro que Inglaterra se estaba volviendo demasiado peligrosa para él. Había leído sobre la economía en auge de los Emiratos Árabes Unidos y las oportunidades para expatriados. Compró un boleto de ida a Dubái con una visa de turista y nunca miró atrás. La transición de pequeños fraudes a la trata de personas no ocurrió de la noche a la mañana. Mark comenzó con estafas románticas, creando perfiles falsos para estafar a mujeres solitarias y sacarles dinero. Era bueno en ello, tal vez demasiado bueno. Entendía la psicología de la soledad, cómo las personas desesperadas creían lo que querían creer, incluso cuando las pruebas decían lo contrario. Fue durante una de esas estafas en 2018, cuando Mark tuvo su primer contacto con redes de trata. Una de sus víctimas, una mujer de Rumania, realmente intentó visitarlo en Dubái. Cuando llegó al aeropuerto esperando conocer a su novio en línea, fue recogida por una red de trata que había estado monitoreando las actividades de Mark. En lugar de horrorizarse, Mark vio una oportunidad. Para 2019, ya se había establecido como reclutador de varias redes de trata que operaban en Medio Oriente y el norte de África. Su trabajo era simple: identificar mujeres vulnerables en redes sociales, establecer relaciones de confianza y convencerlas de viajar a los Emiratos bajo falsos pretextos. El apartamento de Mark en Amán era un centro de operaciones de alta tecnología disfrazado de vivienda modesta. Tenía múltiples computadoras funcionando simultáneamente, cada una conectada a distintas cuentas de redes sociales. Mantenía 14 identidades femeninas separadas en Facebook, Instagram y varios foros de viajes. Estaba Yamila Hassan, la organizadora de eventos en Dubái, con 2.000 amigos en Facebook, y publicaciones cuidadosamente diseñadas sobre lujosos eventos y experiencias culturales. Estaba Yasmin Al-Rashid, la guía de Abu Dhabi que se especializaba en aventuras fuera de lo común para viajeras solitarias. Estaba Laya Mahmoud, la consultora cultural de Sharjah, que prometía experiencias auténticas del Medio Oriente, lejos de las trampas turísticas. Cada identidad había sido creada con atención obsesiva al detalle. Mark había comprado años de fotos en bancos de imágenes, inventado historias familiares falsas, establecido conexiones con otras cuentas falsas para crear la ilusión de redes sociales reales. Incluso usaba software de modificación de voz y tecnología deepfake para generar llamadas telefónicas y videollamadas que parecían auténticas. El público objetivo de Mark era específico y cuidadosamente investigado: mujeres estadounidenses entre 25 y 35 años, recientemente divorciadas o solteras, con aspiraciones de viajar y sin hijos. Usaba herramientas de monitoreo en redes sociales para identificar posibles víctimas y luego pasaba semanas o meses estudiando sus publicaciones, intereses y vulnerabilidades. Emma Blake encajaba perfectamente en el perfil. Mark notó su cuenta a principios de octubre de 2024. Sus publicaciones sobre reconstruir su vida tras el divorcio, sus conversaciones transparentes sobre ahorrar dinero para viajar, su deseo evidente de vivir experiencias culturales auténticas, todo indicaba que era exactamente el tipo de mujer receptiva a su acercamiento. Durante 2 semanas, Mark estudió todo lo que Emma publicaba. Aprendió sobre su trabajo como maestra, su amor por las culturas internacionales, su reciente divorcio de alguien que claramente había sofocado sus sueños. Notó que no tenía hijos, que sus lazos familiares eran limitados y que tenía una comunidad en línea en crecimiento que apoyaba su camino hacia la independencia. El 23 de octubre de 2024, mientras Emma corregía pruebas de ortografía en su apartamento de Columbus, su teléfono emitió una notificación. Una solicitud de amistad en Facebook de parte de Yamila Hassan. La foto de perfil mostraba a una mujer deslumbrante con vestido tradicional emiratí frente al Burj Khalifa. El perfil de Yamila era una obra maestra de biografía ficticia. Organizadora de eventos de alto nivel, nacida en Dubái pero educada en Londres, apasionada por mostrar a visitantes internacionales el verdadero EAHU, más allá de hoteles de lujo y centros comerciales. El primer mensaje estaba perfectamente diseñado.
Hola Emma, me encantan tus publicaciones de viajes. Soy organizadora de eventos aquí en Dubái, y me gusta conectar con mujeres aventureras como tú. Si alguna vez vienes, me encantaría mostrarte el lado auténtico de nuestra hermosa ciudad. La respuesta de Emma llegó en menos de una hora. Hola Yamila. Muchas gracias por contactarme. Dubái está en mi lista de destinos soñados. Me encantaría saber más sobre el lado cultural de la ciudad. Mark sonrió al leer la respuesta de Emma. La fase 1 estaba completa. Durante las siguientes 5 semanas, Mark condujo una verdadera clase magistral de manipulación psicológica. Como Yamila, compartía fotos impresionantes de playas escondidas, mercados tradicionales y eventos culturales que los turistas nunca experimentaban. Hacía preguntas pensadas sobre la carrera docente de Emma y sus sueños de viajar. Mandaba mensajes de voz con un acento que había perfeccionado tras meses de práctica. Las conversaciones estaban cuidadosamente medidas. La primera semana se trataba de generar confianza y credibilidad. La segunda de compartir conocimientos internos de Dubái que hacían sentir a Emma especial y elegida. La tercera introdujo la idea de una visita personal enmarcada como un intercambio cultural entre dos mujeres apasionadas por experiencias auténticas. Para la cuarta, Mark ya usaba videollamadas con tecnología deepfake sofisticada. Emma creía ver a Yamila en tiempo real, hablando de joyas ocultas de Dubái y experiencias ideales para una viajera solitaria en busca de aventura. Mark entendía algo fundamental sobre mujeres recién divorciadas. Estaban hambrientas de validación, de aventura, de pruebas de que sus mejores años no habían quedado atrás. Cada mensaje era cuidadosamente diseñado para alimentar esas necesidades psicológicas. Emma, tengo que decirte que tus publicaciones sobre reconstruir tu vida son tan inspiradoras. Muchas mujeres se quedan atrapadas en situaciones que no les sirven. Tú eres valiente al elegir la aventura sobre la comodidad. Ojalá hubiera más mujeres americanas como tú, dispuestas a explorar el mundo con el corazón y la mente abiertos. La mayoría de turistas solo quieren ir de compras y tomarse selfies en el Burj Khalifa. Tú entiendes que viajar se trata de conectar con la gente y las culturas. Llevo 8 años organizando eventos aquí y rara vez encuentro turistas interesados en experiencias auténticas. Sería un honor mostrarte el Dubái que la mayoría nunca ve. Cada palabra hacía que Emma se sintiera especial, comprendida, elegida. Mark le estaba vendiendo lo que más deseaba, la validación de que sus sueños valían la pena. El 15 de noviembre, Emma ya había reservado su vuelo a Dubái. Llegaría el 3 de diciembre para una aventura de 3 semanas que, según el itinerario planeado por Yamila, incluiría carreras de camellos, campamentos en el desierto, clases de cocina tradicional y acceso exclusivo a eventos culturales locales. Emma había ahorrado $200 para el viaje, dinero reunido con tutorías y un estricto presupuesto. Había investigado los códigos de vestimenta tradicionales, aprendido frases básicas en árabe e incluso empezado a tomar probióticos para preparar su cuerpo a la comida distinta. Era la víctima perfecta, confiada, preparada y completamente ajena a que caminaba hacia una trampa diseñada especialmente para ella. La noche antes de su partida, Emma publicó en Instagram una foto de su maleta junto a su pasaporte. El pie de foto decía: «Mañana empiezo la aventura que he soñado por años. A veces la mejor manera de encontrarte es perderte en un lugar nuevo. Dubái, allá voy. Wanderlust Emma 2024. Viaje en solitario. Viviendo el sueño». La publicación recibió 247 me gusta y decenas de comentarios deseándole buen viaje y pidiéndole fotos de su aventura. Mark hizo una captura de pantalla y la añadió al archivo de Emma. En menos de 24 horas su aventura comenzaría, pero no sería el tipo de aventura que había soñado. El vuelo Emirates 205 aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Dubái a las 9:15 p.m. del 3 de diciembre de 2024. Emma Blake desembarcó con una maleta de mano llena de vestidos ligeros, el corazón rebosante de ilusión y sin la menor idea de que estaba entrando en la trampa más sofisticada de su vida.
El aeropuerto la deslumbró de la mejor manera posible. Nunca había visto algo así. La arquitectura imponente, las tiendas de lujo, el flujo constante de personas de todos los rincones del mundo hablando idiomas que no podía identificar. Para alguien que había pasado toda su vida en el Medio Oeste americano, el aeropuerto internacional de Dubái era como dar un paso hacia el futuro. Emma siguió las señales hacia la recogida de equipaje e inmigración, mientras su teléfono vibraba con mensajes de amigos y familiares en casa. Su madre le había escrito: «Llámame cuando aterrices. Te quiero, cariño». Una excompañera de trabajo decía: «No puedo esperar a ver tus fotos. Disfruta al máximo». Pero no había ningún mensaje de Yamila. Esperó en la sala de llegadas durante 45 minutos, aferrando su teléfono y refrescando el último mensaje de Yamila. «Busca a la mujer con un cartel de bienvenida con tu nombre, cerca de la cafetería». El área de llegadas estaba concurrida, pero no caótica, y Emma confiaba en poder reconocer fácilmente a su anfitriona. Con el paso de los minutos, sintió su primer cosquilleo de inquietud. Había viajado lo suficiente dentro de EU como para saber que los retrasos eran normales, pero estar sola en un país extranjero, sin hablar el idioma, hacía que todo pareciera más intenso. Intentó llamar al número de Yamila. Fue directo al buzón de voz. Envió un mensaje por WhatsApp. «Hola, ya aterricé y estoy en la sala de llegada cerca de la cafetería. ¿Estás aquí?» No hubo respuesta. Por un momento, Emma consideró la posibilidad de haber cometido un terrible error. Estaba en un país donde no conocía a nadie salvo a una mujer de Facebook. Llevaba suficiente dinero en efectivo para ser un blanco y no tenía plan de respaldo si algo salía mal. Pero entonces escuchó su nombre. Emma. Emma Blake. La mujer que se acercaba era hermosa, profesional, con la seguridad de alguien acostumbrado a ser de fiar. Tenía poco más de 30 años. Vestía una elegante abaya con un hijab de diseñador, maquillaje impecable y una sonrisa capaz de tranquilizar a cualquiera. «Perdona por hacerte esperar», dijo extendiendo la mano. «Soy Nabila Kazmi. Yamila te manda sus disculpas. Ha tenido una emergencia familiar con su madre. Me pidió que te recibiera y te ayudara a instalarte». Emma sintió una ola de alivio. «Ay, gracias a Dios. Ya empezaba a preocuparme. ¿Está bien su madre?» «Estará bien, inshallah. Estas cosas pasan con los padres mayores. Yamila y yo somos como hermanas. Sabía que podía contar conmigo para cuidar de ti». El inglés de Nabila era perfecto, con apenas un toque de acento auténticamente medio oriental. «¿Me ha hablado tanto de ti? La maestra americana que quiere experimentar el verdadero Dubái». «Sí, esa soy yo», respondió Emma sonriendo. «No sé cómo agradecerte. Sé que debes tener tu propia vida y responsabilidades». «Tonterías», replicó Nabila tomando la maleta de Emma. «La hospitalidad es sagrada en nuestra cultura. Además, cualquier amiga de Yamila es como familia para mí». El verdadero nombre de Nabila era Sarah Mitchell, una mujer de 32 años que llevaba 2 años viviendo esta doble vida. Mantenía un apartamento legítimo en Dubái y podía superar cualquier verificación superficial. Su trabajo era ser el rostro amistoso y confiable que las víctimas veían al llegar. Hablaba inglés perfecto, comprendía las expectativas culturales occidentales y había sido entrenada para manejar a viajeras nerviosas o desconfiadas. Mientras conducía a Emma por el aeropuerto hacia el estacionamiento, Sarah hacía preguntas cuidadosamente elaboradas que parecían simple conversación amistosa, pero que en realidad buscaban obtener información. «Así que, ¿es tu primera vez en Medio Oriente? ¡Qué emocionante! ¿Y viajas sola? Eres muy valiente. No muchas mujeres americanas se atreven a hacer viajes solitarios aquí». «En realidad estoy recién divorciada», confesó Emma, sintiendo que compartía algo profundo. «Este viaje es una forma de demostrarme que puedo ser independiente, que no necesito a nadie más para vivir aventuras». «Bien por ti», respondió Sarah, y parte de ella realmente lo pensaba. «El divorcio puede ser un nuevo comienzo. ¿Qué piensa tu familia sobre que viajes sola?» «Me apoyan, pero están preocupados.
Soy hija única y creo que todavía me ven como su niña pequeña. Me hicieron prometer que me reportaría todos los días. Sara archivó mentalmente esa información. Hija única, padres preocupados, chequeos diarios esperados. Eso influiría en cómo manejarían la desaparición de Emma hacia el mundo exterior. Llegaron al coche de Sara, un Mercedes clase C impecable que olía a perfume caro. Había botellas de agua fría en el asiento trasero, junto con una pequeña bolsa de regalo que contenía dátiles locales y una guía de Dubái. Yamila quería que te diera esto, dijo Sara entregándole la bolsa. Le sabe muy mal no poder darte la bienvenida en persona. Emma se sintió conmovida por el detalle. El coche era hermoso. Sara parecía genuinamente amable. Y a pesar de la confusión inicial en el aeropuerto, todo se sentía auténtico y acogedor. Mientras salían del aeropuerto, Sara mantuvo una corriente constante de conversación diseñada para mantener a Emma entretenida y, al mismo tiempo, recopilar más información sobre su pasado, su familia y sus expectativas para el viaje. ¿Eres maestra?, dijo. Debe ser tan gratificante. ¿Qué grado das? 4º grado, respondió Emma. Me encanta esa edad. Ya tienen conversaciones reales, pero todavía se entusiasman por aprender cosas nuevas. ¿Tienes hijos? No, todavía no. Emma vaciló. Mi exmarido y yo lo hablamos, pero bueno, esa es una de las razones por las que ya no estamos juntos. Diferentes visiones del futuro. No hijos, sin obligaciones familiares inmediatas que provocarían búsquedas intensas e inmediatas si ella desapareciera. Sara anotó mentalmente todo lo que Emma compartía. Mientras conducían por las calles iluminadas de Dubái, Emma estaba hipnotizada por el paisaje urbano. Los edificios gigantes, la infraestructura impecable, la forma en que todo parecía brillar con una luz cálida. Era como conducir por el decorado de una película futurista. Esto es increíble, dijo Emma pegando el rostro a la ventana. He visto fotos, pero estar aquí es completamente distinto. Espera a verlo de día, respondió Sara. Y espera a que Yamila te muestre los lugares que los turistas nunca visitan. Vas a vivir experiencias que la gente en casa ni siquiera se imagina. 20 minutos después del inicio del trayecto, Sara notó que Emma miraba el teléfono con el ceño fruncido. ¿Todo bien?, preguntó Sara. No tengo señal. ¿Es normal aquí?, contestó Emma. A veces los teléfonos internacionales tardan en conectarse a las redes locales, dijo Sara con naturalidad. No te preocupes. En cuanto te instalemos, nos aseguraremos de que puedas llamar a casa y avisar que llegaste bien. Lo que Emma no sabía era que Sara había activado un inhibidor de señal en el coche. Era un dispositivo pequeño y sofisticado que bloqueaba las señales de los teléfonos móviles en un radio limitado. El teléfono de Emma no mostraría servicio, haciendo imposible que llamara por ayuda o que rastrearan su ubicación. Las botellas de agua en el asiento trasero habían sido preparadas con cuidado. Cada una contenía un sedante inodoro y de acción rápida que dejaría a Emma inconsciente en unos 20 minutos tras su consumo. La dosis era precisa, lo suficiente para dejarla dormida durante exactamente 90 minutos sin causar daños permanentes ni síntomas evidentes que se detectaran en un examen médico posterior. Toma agua, el vuelo reseca mucho, dijo Sara. Emma tenía sed. El vuelo había sido largo y el aire seco del avión la había dejado deshidratada. Abrió una de las botellas y bebió a grandes sorbos, agradecida por la amabilidad de Sara. Muchas gracias por esto, dijo. De verdad no sé cómo agradecerte que hayas venido en lugar de Yamila. Esto es exactamente el tipo de hospitalidad que esperaba. Sara sintió un pinchazo de culpa al ver a Emma beber el agua adulterada. 2 años haciendo ese trabajo no le habían hecho más fácil observar cómo mujeres inocentes entraban en la trampa. Pero Sara también sabía lo que le pasaría si intentaba avisar a Emma o ayudarla a escapar. La red se lo había dejado muy claro durante su entrenamiento. Por supuesto, murmuró Sara. Cuidamos bien de nuestras invitadas. A medida que continuaban conduciendo, Emma empezó a sentirse somnolienta.
El vuelo largo, el cambio de horario y la emoción de por fin estar en Dubái parecían alcanzarla a la vez. «Lo siento», dijo, reprimiendo un bostezo. «De pronto tengo mucho sueño. Supongo que el jet lag me está afectando más de lo que pensé». «Es completamente normal», respondió Sara. «¿Por qué no cierras un poco los ojos? Nos queda aproximadamente otra hora de camino. Yamila arregló que te hospedes en una casa tradicional fuera del centro, mucho más auténtica que esos hoteles estériles del centro de Dubái». Emma cerró los ojos y se recostó en el cómodo asiento de cuero. El coche avanzaba con suavidad. La voz de Sara resultaba calmante y el suave zumbido del aire acondicionado la hacía sentirse aún más adormecida. En unos 15 minutos, Emma estaba completamente inconsciente. Sara miró por el retrovisor a su pasajera dormida y sintió la mezcla familiar de culpa y resignación que acompañaba a cada nueva víctima. Emma parecía tan joven, tan confiada, tan completamente ajena a lo que estaba a punto de sucederle. Pero Sara también sabía que Emma no era sino una persona más en un negocio que movía a cientos de mujeres cada año. Si ella no cumplía con su tarea, alguien más lo haría, y Sara enfrentaría consecuencias que no estaba dispuesta a asumir. Modificó la ruta en el GPS y comenzó el viaje hacia Sharjah. La casa de retención estaba situada en una zona industrial de Sharjah, a unos 45 minutos del centro de Dubái. Por fuera parecía un edificio de hormigón más entre otros, sin marcas ni nada que llamara la atención, del tipo que la gente atraviesa sin pensarlo dos veces. Por dentro, la historia era otra. El edificio había sido adaptado específicamente para mantener a las víctimas de la trata. Había 6 habitaciones pequeñas, cada una con una cama individual, un cubo para sanitar las necesidades, y paredes lo bastante gruesas como para amortiguar los gritos. Las ventanas habían sido tapiadas, y la única luz provenía de frías bombillas fluorescentes que zumbaban constantemente. Sara había hecho ese trayecto decenas de veces en los últimos 2 años, pero nunca se acostumbraba. Cada vez se decía a sí misma que sería la última, que encontraría la forma de salir de la red, que ahorraría lo suficiente para desaparecer y empezar de nuevo en otro lugar. Pero siempre aparecía otra víctima, otra razón para no marcharse, otra amenaza que la mantenía atrapada en un trabajo que estaba destruyendo lentamente su alma. Emma empezó a despertarse cuando Sara entraba en el complejo industrial. El sedante estaba desapareciendo, pero Emma seguía aturdida y desorientada. ¿Dónde estamos?», preguntó intentando enfocar la vista. «Ya hemos llegado», dijo Sara en voz baja. «La casa tradicional de la que te hablé». Emma miró por la ventana los edificios de concreto y el paisaje industrial. Definitivamente no era lo que esperaba cuando Yamila había descrito una experiencia de alojamiento tradicional en Medio Oriente. «Esto no se parece a...». «Sé que no es lo que imaginabas», interrumpió Sara rápidamente. «Es muy tradicional, construido al estilo antiguo. El exterior es sencillo, pero el interior es hermoso, muy auténtico». Emma aún se sentía confusa por el sedante, y en ese estado, la explicación de Sara parecía plausible. Quizá así eran realmente las casas tradicionales en Eao. Tal vez sus expectativas occidentales estaban interfiriendo en su capacidad de apreciar la arquitectura auténtica. 2 hombres salieron del edificio en cuanto Sara aparcó el coche. Eran de Oriente Medio, vestían ropa casual y se movían con la eficiencia de quienes habían hecho esto muchas veces. «¿Quiénes son ellos?», preguntó Emma, sintiéndose de pronto más alerta. «Seguridad del edificio», respondió Sara. «Es un complejo familiar tradicional, así que son muy cuidadosos con los visitantes». Los hombres abrieron las puertas del coche y ayudaron a Emma a bajar. Todavía estaba inestable, lo cual atribuyeron al jet lag y al viaje largo. «Bienvenida a Dubái», dijo uno de ellos en inglés con acento. «Por favor, pase adentro para descansar». Emma lo siguió al interior del edificio, demasiado desorientada para procesar que nada coincidía con lo que esperaba. El pasillo de entrada estaba tenuemente iluminado y olía a polvo y limpiador industrial. «¿Dónde está Yamila?», preguntó Emma mientras caminaban hacia el fondo.
Vendrá mañana, contestó Sara. Esta noche necesitas descansar y recuperarte del viaje. Llegaron a una pesada puerta metálica con varios cerrojos. Uno de los hombres la abrió y le indicó a Emma que entrara. La habitación más allá era de concreto, pequeña, con una sola cama y un cubo en la esquina. Las paredes estaban desnudas, con grietas, sin ventanas ni decoración, sin ningún indicio de que fuera un lugar destinado a huéspedes. Emma se detuvo en la entrada, de repente completamente despierta. «Esto no está bien», dijo retrocediendo. «Esto no es lo que se había acordado. Necesito llamar a Yamila». Los hombres se movieron para bloquear su salida. «Por favor», dijo Sara, y en su voz se escuchaba una tristeza real. «No hagas esto más difícil de lo que tiene que ser». Fue entonces cuando Emma comprendió la verdad. La mujer amable que la había recogido en el aeropuerto, el coche elegante, los obsequios considerados. Todo había sido teatro cuidadosamente orquestado para llevarla a ese momento. Emma Blake, una maestra de 27 años de Columbus, Ohio, que había soñado con aventuras y experiencias culturales auténticas, ahora era prisionera en una habitación de concreto en Shara, Eao. Su verdadera pesadilla apenas comenzaba. Si esta historia te mantiene en vilo, por favor dale like a este video y suscríbete a nuestro canal. La historia de Emma está lejos de terminar, y necesitamos tu apoyo para seguir sacando a la luz relatos importantes como este. El primer pensamiento consciente de Emma a la mañana siguiente fue que su cabeza se sentía como si estuviera llena de algodón. El segundo, que el aire olía mal, polvoriento, rancio, con un matiz que no lograba identificar pero que le revolvía el estómago. Estaba tumbada sobre un colchón delgado en el suelo de concreto. Las paredes a su alrededor habían sido pintadas en un verde institucional que había palidecido hasta parecer dinero viejo. No había ventanas, solo luces fluorescentes que zumbaban sin cesar y proyectaban un resplandor duro e implacable. Por un momento, Emma pensó que era una pesadilla provocada por el jet lag y el estrés del viaje internacional. Pero a medida que recuperaba la conciencia plena, la horrible realidad se hizo innegable. Estaba en una celda. La pesada puerta metálica tenía 3 cerrojos por fuera, y cuando intentó girar la manilla, no se movió. Golpeó la puerta y gritó pidiendo ayuda, pero lo único que escuchó fue el eco de su propia voz rebotando contra las paredes de concreto. Emma se sentó en la cama e intentó pensar con lógica en lo que había ocurrido. Ayer estaba emocionada por cumplir su sueño de una aventura internacional. Había aterrizado en Dubái, conocido a Nabila, subido a un coche rumbo a lo que debía ser su alojamiento. Después de eso, todo era borroso. Emma recordaba haber bebido agua de una botella, sentirse de repente muy cansada y luego despertar allí. La realización la golpeó como un golpe físico. Había sido drogada y secuestrada. Su mente repasaba todo lo que sabía sobre la trata de personas. Había leído artículos, visto documentales, seguido noticias sobre mujeres que desaparecían viajando al extranjero. Pero siempre le habían parecido historias lejanas, cosas que les pasaban a otras en otras circunstancias. Ella era educada, cuidadosa. Había investigado antes de viajar. ¿Cómo podía haberle pasado a ella? La respuesta que empezaba a comprender era que quienes hacían esto eran profesionales. Sabían exactamente cómo explotar la confianza y los sueños de mujeres como ella. Pasaron horas antes de que Emma escuchara voces afuera de su puerta. Los cerrojos se abrieron y 2 mujeres entraron con una bandeja de comida y una botella de agua. Emma no estaba sola en esa pesadilla. La primera parecía tener unos 40 años, cabello oscuro con canas prematuras y unos ojos que guardaban años de dolor. La segunda era más joven, quizás de la misma edad que Emma, con rasgos tradicionales de Medio Oriente y las manos temblorosas mientras colocaba la comida. «Por favor», dijo Emma de inmediato. «Necesito llamar a mi familia. Ha habido un error. Soy ciudadana estadounidense y debo contactar a mi embajada». La mujer mayor negó con la cabeza con tristeza. «No hay ningún error», dijo en un inglés con acento. «Y no hay nadie a quien llamar.
Mi nombre es Amara. Esta es Yasmín. Llevamos 3 meses aquí. Emma sintió que la habitación daba vueltas. ¿3 meses? Pero alguien debe estar buscándolas. Sus familias, la policía. Les dijeron a nuestras familias que decidimos quedarnos más tiempo. Susurró Amara. Tienen nuestros teléfonos, nuestras cuentas en redes sociales. Para el mundo, seguimos viviendo nuestra mejor vida en Dubái. Yasmín se sentó en la cama junto a Emma. ¿De dónde eres?, preguntó suavemente. De Ohio. Soy maestra. Ahorré durante meses para este viaje. Se suponía que... La voz de Emma se quebró cuando la realidad la golpeó por completo. Mis padres esperan que los llame hoy. Cuando no lo haga, se preocuparán. Llamarán a la embajada, dijo Amara. Y la embajada recibirá la respuesta de que estás bien, que decidiste extender tu estancia. Verán publicaciones en tus redes mostrando que disfrutas de Dubái. Tus padres recibirán mensajes tuyos explicando que estás demasiado ocupada explorando cómo para llamar. Pero eso es imposible. No tengo mi teléfono. No lo necesitan, dijo Yasmín. Tienen gente capaz de hacer que parezca lo que quieran. Con el paso de las horas, Emma conoció más sobre sus compañeras de cautiverio. El edificio albergaba a 6 mujeres de 4 países distintos. Amara, de Marruecos, había sido engañada con la promesa de un trabajo como traductora. Yasmín, de Egipto, fue reclutada a través de una agencia de modelos falsa. Jessica, una canadiense de 24 años, había estado viajando por el sudeste asiático cuando conoció en línea a un hombre encantador que la convenció de visitarlo en Islas Tomeau. El caso más desgarrador era el de Ingrid, una enfermera sueca que creyó venir a una entrevista de trabajo legítima en un hospital internacional. Llevaba 4 semanas retenida y casi había dejado de hablar. Pasaba la mayor parte del tiempo mirando fijamente la pared, con unos ojos vacíos que sugerían que ya había perdido la esperanza. Y estaba Amita, una ingeniera de software de 29 años de Mumbai, convencida por alguien que fingía ser reclutador de Google. Amita todavía tenía espíritu de lucha y creía que podían encontrar la manera de escapar. Nos mueven cada 6 u 8 semanas, explicó a Emma la primera noche. Creemos que tienen casas de retención en distintos emiratos, tal vez en otros países. Las mujeres que estaban aquí cuando yo llegué ya no están. ¿Dónde fueron?, preguntó Emma, aunque no estaba segura de querer saber la respuesta. A distintos lugares. Algunas van a hombres ricos que las compran como esclavas domésticas o propiedad personal. Otras a burdeles en Europa o Asia. Algunas desaparecen en trabajos forzados de donde nunca vuelven a salir. Emma sintió náuseas. ¿Cuánto tiempo tenemos? Es imposible decirlo. A veces mueven a las personas rápido si reciben una solicitud específica de un comprador. Otras veces las retienen meses, especialmente si quieren quebrar su espíritu o si esperan documentos para transporte internacional. La rutina diaria en la casa estaba diseñada para destruir la esperanza y la identidad de las prisioneras. Eran alimentadas 2 veces al día con arroz, pan y verduras suficientes para mantenerlas vivas, pero siempre hambrientas. Compartían un solo baño sin privacidad y sin agua caliente. La luz permanecía encendida las 24 horas, imposibilitando mantener un patrón de sueño normal. El zumbido constante de los fluorescentes se convertía en una tortura psicológica, un recordatorio de que estaban atrapadas en un ambiente artificial sin conexión con el mundo natural. Pero quizá lo más cruel era la ilusión de normalidad que mantenían sus captores. Cada prisionera debía grabar mensajes de voz o participar en breves videollamadas con sus familias, leyendo guiones que hacían parecer que estaban disfrutando experiencias maravillosas y que simplemente estaban demasiado ocupadas como para mantener contacto regular. Mientras tanto, la cuenta de Instagram de Emma seguía publicando actualizaciones regulares, fotos de monumentos de Dubái, citas inspiradoras sobre viajes en solitario y pies de foto que describían experiencias increíbles que Emma en realidad nunca había vivido. Para cualquiera que la siguiera, parecía que Emma Blake estaba viviendo el sueño de una aventura internacional.
El impacto psicológico de este engaño forzado fue devastador. Emma sabía que sus padres no la buscaban porque creían que estaba a salvo. El mundo pensaba que lo estaba pasando en grande, mientras ella en realidad estaba atrapada en una celda de hormigón, planeando su supervivencia. Pero Emma tenía algo que sus captores no habían contado. Era maestra. Había pasado años aprendiendo a conectar con las personas, a leer situaciones, a encontrar esperanza en las circunstancias más oscuras y, lo más importante, a no rendirse jamás con los niños que parecían irrecuperables. No iba a rendirse consigo misma. Emma comenzó a prestar atención a todo. Memorizó los patrones de los guardias, los horarios de las comidas, los sonidos que venían de fuera del edificio. Estudió a las otras prisioneras, aprendiendo sus historias, comprendiendo sus fortalezas y debilidades. Y, lo más importante, empezó a estudiar a Heba. Heba era distinta a los guardias masculinos que normalmente traían la comida y vigilaban a las prisioneras. Era una mujer egipcia de unos 30 y pocos años que mostraba incomodidad por su papel en la operación. Mientras los guardias varones solían ser toscos o amenazantes, Heba era callada, casi apenada en sus interacciones con las prisioneras. Emma notó que las manos de Heba temblaban ligeramente cuando abría las puertas. Observó también que Heba nunca miraba a las prisioneras a los ojos, como si no soportara verlas como seres humanos. Lo más revelador fue que Heba llevaba un pequeño colgante de oro con la foto de una niña. Una niña que no tendría más de 8 o 9 años. Emma, que había pasado su carrera leyendo estados emocionales de niños y adultos en crisis, reconoció los signos de alguien atrapado en una situación que odiaba pero de la que no podía escapar. Una noche, durante la entrega de la comida, Emma tomó una decisión que podría haberle costado la vida. Cuando Heba entró en su celda con la bandeja, Emma la miró directamente a los ojos y dijo en voz baja: «Tienes una hija preciosa». Heba se quedó paralizada. Durante un instante, Emma pensó que había cometido un error terrible. Pero entonces, vio algo parpadear en los ojos de Heba. Sorpresa, reconocimiento, tal vez alivio porque alguien le hubiera reconocido su humanidad. «Gracias», susurró Heba, apenas audible. «¿Cómo se llama?», preguntó Emma con suavidad. «Yasmín. Tiene 8 años». Heba asintió, y las lágrimas empezaron a brotar. «Se parece a tus ojos. Debes de echarla mucho de menos». Eva explicó que enviaba dinero a casa para los tratamientos médicos de su hija. Tenía problemas renales, y la diálisis era muy cara. El corazón de Emma se rompió por esa mujer atrapada entre su brújula moral y la desesperación por salvar a su hija. «Eres una buena madre, Heba. Estás haciendo lo que tienes que hacer para cuidar a tu hija». En los días siguientes, Emma empezó a construir una relación cuidadosa con Heba. Nunca presionó demasiado ni pidió nada directamente. En su lugar, simplemente trató a Heba como a una persona. Preguntó por su hija, compartió historias sobre sus propios alumnos y ofreció ese tipo de conexión emocional que a Eva le habían negado en su papel de guardia. Heba le contó que había sido enfermera en El Cairo antes de que el colapso económico la obligara a buscar trabajo fuera. Le prometieron un empleo legítimo en el sistema sanitario de Dubái, pero al llegar, descubrió que ese trabajo no existía. Sin dinero ni estatus legal, la reclutaron en la red de trata mediante la misma combinación de desesperación y engaño que había atrapado a las mujeres que ahora vigilaba. «Me digo que no hago daño a nadie», confesó Heba a Emma en una de sus conversaciones susurradas. «Solo traigo la comida y limpio las habitaciones. No hago las otras cosas». «No eres una mala persona», le dijo Emma. «Estás en una situación imposible tratando de salvar la vida de tu hija, pero quizá haya una forma para que las dos salgamos de esto». Era una conversación peligrosa. Si algún otro guardia la hubiera escuchado, ambas podrían haber sufrido un castigo severo. Pero Emma había pasado su carrera aprendiendo a llegar a personas que parecían inalcanzables, y reconoció que Heba podría ser su única oportunidad de supervivencia. El plan que finalmente desarrollaron fue sencillo,
lo que lo hacía a la vez realista y aterrador. Eva desactivaría la cámara de seguridad del pasillo durante su turno nocturno, y luego abriría la puerta de Emma. Emma se vestiría con la abaya y el hijab de recambio de Jeva como disfraz, y saldría del edificio en las primeras horas de la mañana, cuando había menos guardias en servicio. El riesgo para Jeva era enorme. Si atrapaban a Emma, Jeva seguramente sería ejecutada como ejemplo para otras posibles traidoras. Incluso si Emma escapaba con éxito, Jeva acabaría descubierta y castigada. Pero Jeva había llegado a su punto de ruptura. «Ya no puedo vivir conmigo misma», le dijo a Emma la noche antes del intento de fuga. «Cuando miro la foto de mi hija no quiero que crezca sabiendo que su madre colaboró en hacer daño a otras mujeres para salvarla». «¿Qué harás después de que yo escape?», preguntó Emma. «Desapareceré», respondió Eva. «Tengo algo de dinero ahorrado y conozco gente en el Cairo que puede ayudarme a volver a Egipto. Tal vez pueda encontrar trabajo legítimo como enfermera otra vez». Emma cruzó los barrotes de su celda y tomó la mano de Jeva. «Me estás salvando la vida, Jeva, y te estás salvando el alma». La noche del 30 de diciembre de 2024, mientras el mundo se preparaba para celebrar el Año Nuevo, Emma Blake se preparaba para lo que podía ser su última oportunidad de libertad. A las 2:45 a.m., Jeva desactivó la cámara de seguridad del pasillo, usando una técnica que había aprendido observando a los guardias varones solucionar problemas técnicos. En el sistema de grabación, parecería una avería rutinaria que duraría exactamente 17 minutos. A las 2:52 a.m., abrió la puerta de Emma. Emma se vistió rápidamente con la abaya y el hijab de repuesto de Jeva, envolviendo la tela alrededor de su rostro para ocultar sus facciones. Le temblaban las manos, pero su mente estaba clara. Había pasado 2 semanas planeando ese momento, memorizando la distribución del edificio, los horarios de las rotaciones de los guardias y la ruta hacia la carretera principal. «Recuerda», susurró Eva al llegar a la puerta de salida. «Camina con confianza. Mantén la cabeza baja, pero no actúes con sospecha. Si alguien te detiene, di que vuelves a casa después de visitar a un familiar enfermo». Emma asintió. «Gracias, Jeva. Eres la mujer más valiente que he conocido». «No», dijo ella en voz baja. «La valiente eres tú. Ahora ve y busca ayuda. Cuenta al mundo lo que pasa en lugares como este». Emma salió a la oscuridad previa al amanecer de Shara. El aire era fresco y seco, y después de semanas de luces artificiales y aire reciclado, estar afuera era como entrar en otro mundo. Empezó a caminar. Por primera vez en 27 días, Emma Blake era libre, pero aún no estaba a salvo. Caminando por las calles vacías de Shara a las 3:00 a.m., disfrazada con ropa tradicional y esperando mezclarse en una cultura que apenas comprendía, Emma se sentía como si atravesara un sueño. Tras casi un mes de paredes de concreto y luz artificial, estar afuera era surrealista, casi demasiado bueno para ser cierto. El área industrial donde estaba la casa de retención estaba desierta a esa hora. Las farolas proyectaban largas sombras entre los edificios, y los únicos sonidos eran sus propios pasos y el zumbido lejano del tráfico de la autopista. Emma se obligó a caminar a un ritmo normal, luchando contra el impulso de correr. Correr llamaría la atención, y la atención podía significar volver a ser capturada. Jeva le había dado indicaciones básicas hacia la carretera principal, pero orientarse en calles desconocidas en la oscuridad, con ropa que limitaba su visión, resultaba más difícil de lo que había anticipado. El hijab se le deslizaba hacia adelante bloqueándole la visión periférica, y la larga abaya la hacía sentirse torpe y demasiado visible. Cada coche que pasaba hacía que su corazón se acelerara. Cada persona que veía a lo lejos la hacía querer esconderse. No tenía idea de si ya habían descubierto su fuga, ni de si la gente con la que se cruzaba podía estar conectada con sus captores. Pero Emma había aprendido algo importante durante sus semanas de cautiverio. Era más fuerte de lo que nunca imaginó. La tímida maestra de Ohio
que alguna vez necesitaba el permiso de su esposo para viajar, había sido reemplazada por una mujer dispuesta a arriesgarlo todo por la libertad. Después de caminar casi 2 horas, Emma llegó a lo que parecía ser una vía principal. El tráfico seguía siendo ligero, pero podía ver que era una carretera legítima, con señales y alumbrado público. Más importante aún, alcanzó a distinguir lo que parecía un control policial a medio kilómetro de distancia. Emma sintió sentimientos encontrados sobre acercarse a la policía. Había escuchado historias de horror sobre corrupción en algunos países de Medio Oriente, sobre agentes conectados a redes criminales o que no eran de fiar para ayudar a mujeres extranjeras. Pero también sabía que quedarse en las calles al amanecer la haría cada vez más visible y vulnerable. Decidió arriesgarse. Mientras se acercaba al control, intentaba prepararse para lo que diría. Su árabe se limitaba a frases básicas y no estaba segura de que los agentes hablaran inglés. Tampoco sabía si creerían su historia. Maestra americana secuestrada por una red de trata, sonaba más a una película que a la vida real. El puesto estaba atendido por 2 oficiales de la policía de Sharjah. El oficial Ahmed Hassan, de 43 años, era un veterano con 20 años de servicio y miles de controles rutinarios procesados en su carrera. Su compañero, el oficial Khalil al-Mansuri, era más joven y nuevo en la fuerza, pero había sido entrenado para reconocer signos de angustia y posibles actividades criminales. A las 4:17 a.m., vieron a una figura con vestimenta tradicional acercarse a pie al puesto de control. Era inusual, pero no sin precedentes. A veces, la gente caminaba hasta los controles para informar de problemas con sus vehículos o pedir direcciones. Lo que llamó la atención de los oficiales fue la forma de andar de la figura. A pesar de llevar ropa tradicional emiratí, se movía como alguien poco familiarizado con esa vestimenta, tropezando ligeramente y ajustándose el hijab una y otra vez. El oficial Hassan se acercó cuando Emma llegó al control. ¿Podemos ayudarte, hermana?, preguntó en árabe. Emma respiró hondo y se retiró el hijab, revelando sus rasgos evidentemente occidentales y su cabello rubio. «Necesito ayuda», dijo en inglés. «Me han secuestrado». El oficial Hassan esperaba encontrarse con una disputa doméstica o alguien pidiendo direcciones. Lo último que imaginaba era a una mujer estadounidense rubia, vestida con ropa tradicional, afirmando haber sido secuestrada. «Por favor», continuó Emma. «Soy ciudadana americana. Me llamo Emma Blake. Me llevaron desde el aeropuerto de Dubái hace casi un mes y me retuvieron en un edificio a unos 3 kilómetros de aquí. Acabo de escapar». Los 2 oficiales se miraron, procesando la situación inesperada. El oficial al-Mansuri, que hablaba algo de inglés, tomó el control de la conversación. «Señorita, por favor, venga dentro de la estación. Ahora está a salvo. ¿Puede decirnos su nombre completo y su número de pasaporte?» Emma sintió una oleada de alivio tan fuerte que sus piernas casi se doblaron. «Emma Rosalind Blake. Mi número de pasaporte es 54889-637. Soy de Columbus, Ohio». En cuestión de minutos, los oficiales contactaron a su supervisor e iniciaron el proceso de verificación de identidad e historia. Le dieron agua, una manta y un lugar seguro donde sentarse mientras realizaban llamadas y llenaban informes iniciales. El proceso de verificación fue sorprendentemente rápido. La desaparición de Emma había sido reportada por su familia, no a la policía de Dubái, sino a la embajada estadounidense y al FBI, que ya estaban investigando el caso como un posible secuestro. A pesar de las publicaciones en redes sociales que sugerían que estaba bien, los padres de Emma nunca creyeron del todo en esas fotos y textos. Patricia Blake conocía a su hija lo suficiente para reconocer que el estilo de escritura y la elección de imágenes no coincidían con los de Emma. Cuando las llamadas prometidas se hicieron cada vez más infrecuentes y sonaban guionizadas, contactaron con las autoridades. Para las 6:30 a.m., Emma estaba bajo custodia protectora en la comisaría principal de Sharjah, dando una declaración detallada a investigadores especializados
en casos de trata de personas. El detective Rami Kazemi, con 15 años de experiencia en operaciones contra la trata, la entrevistó con la ayuda de un traductor y una defensora de víctimas. Señorita Blake, necesito que me cuente todo lo que recuerde sobre el edificio donde estuvo retenida, las personas que la vigilaban y cualquier detalle sobre cómo funcionaba la operación. La memoria de Emma era sorprendentemente clara. Su formación como maestra la había entrenado para prestar atención a los detalles y recordar información importante, habilidades que resultaron invaluables para proporcionar a las fuerzas del orden la inteligencia que necesitaban. Describió la ubicación de la casa de retención, el número de mujeres cautivas, los nombres y nacionalidades de sus compañeras. Dio descripciones detalladas de los guardias, incluyendo a Heva, y explicó cómo la operación usaba redes sociales y llamadas para mantener la ilusión de que las víctimas estaban seguras y felices. «Todavía hay 5 mujeres en ese edificio», dijo Emma al detective Kazemi. Amara de Marruecos, Yasmín de Egipto, Jessica de Canadá, Ingrid de Suecia y Amita de India. Están en las mismas condiciones de las que yo escapé. Algunas llevan allí meses. El detective Kazemi ya estaba coordinando con su equipo para organizar una redada en el lugar que Emma había descrito. El tiempo era crítico. Una vez que la red descubriera que Emma había escapado y contactado con las autoridades, probablemente moverían o dañarían a las prisioneras restantes. «Señorita Blake, hay algo más que debo decirle», añadió con cautela. «Su fuga ha activado una investigación internacional. Llevamos meses siguiendo esta red, y su información puede ser la clave para desmantelar toda la operación». Emma se enteró de que su caso estaba conectado con decenas de secuestros similares en Oriente Medio y el norte de África. La estrategia de reclutamiento en redes sociales, la entrega en aeropuertos, el uso de casas de retención en áreas industriales. Todo formaba parte de una red sofisticada que había estado operando durante años. Estimamos que esta red ha traficado a más de 200 mujeres en los últimos 3 años, explicó Kazemi. Su valentía al escapar y dar esta información podría salvar cientos de vidas. A las 8:45 a.m. del 31 de diciembre de 2024, una fuerza conjunta de la policía de Shara y las autoridades federales de EAU allanó la casa de retención donde Emma había estado prisionera. La operación fue rápida y quirúrgica, diseñada para evitar la destrucción de pruebas o que se dañara a las prisioneras. Encontraron exactamente lo que Emma había descrito: 5 mujeres de 4 países retenidas en celdas de concreto, desnutridas y traumatizadas, pero vivas. También hallaron equipos informáticos con miles de archivos relacionados con la red de trata, registros financieros que mostraban pagos a reclutadores en África y Asia, y horarios de transporte para mover a las víctimas a otros países. Pero no encontraron al hombre que Emma conocía como Anthony Delocua. Mark Thompson había desaparecido de su apartamento en Asan horas antes de la redada. O alguien de la red lo había alertado, o su paranoia acumulada a lo largo de los años le permitió reconocer cuándo una operación estaba comprometida. Sin embargo, su fuga no salvó a la red. Las pruebas recuperadas de la casa de retención y de los ordenadores en su apartamento dieron a los investigadores un mapa detallado de toda la operación. En 72 horas desde la huida de Emma, redadas coordinadas en Marruecos, Nigeria, Pakistán y Egipto, llevaron al arresto de 12 personas vinculadas al reclutamiento y transporte de víctimas. Sarah Mitchell, la mujer que recogió a Emma en el aeropuerto, fue arrestada en su apartamento en Dubái y confesó de inmediato su papel en la operación. Heba Rashwan fue encontrada escondida en una casa segura en la ciudad vieja de Dubái, preparándose para huir de regreso a Egipto. Al ser arrestada, fue acusada inicialmente como cómplice en la red, pero el testimonio de Emma sobre su papel en la fuga, junto con pruebas de su cooperación, le permitieron un acuerdo que le otorgó inmunidad a cambio de su testimonio contra otros miembros. «Eva me salvó la vida», dijo Emma a los fiscales durante el proceso. «Arriesgó todo para ayudarme a escapar, y fue tan víctima de esta red como cualquiera de nosotras. La redada y los arrestos fueron noticia internacional.
El uso sofisticado de redes sociales para el reclutamiento, la ejecución profesional de los secuestros y el alcance global de la red mostraron la evolución de la trata de personas en la era digital. Pero para Emma Blake, la noticia más importante era personal. Volvería a casa. La llamada a sus padres llegó a las 13:00 am, hora de Columbus, el 1 de enero de 2025. Patricia Blake no había dormido bien en 28 días. Cuando sonó el teléfono, pensó que sería otra pista falsa o una llamada de condolencias de alguien que había visto las noticias sobre su hija desaparecida. Señora Blake, habla el cónsul general Richardson de la embajada de EU, en Dubái. Tengo muy buenas noticias sobre su hija. Patricia cayó de rodillas en el suelo de su cocina, llorando de alivio mientras el cónsul le explicaba que Emma había sido encontrada, que estaba a salvo y que volvería a casa en 48 horas. El reencuentro en el aeropuerto internacional Port Columbus fue indescriptible. Emma bajó del avión con ropa proporcionada por la embajada, llevando solo una pequeña bolsa de objetos personales. Se veía delgada y cansada, pero estaba viva, era libre y estaba en casa. David Blake abrazó a su hija durante casi 5 minutos sin decir palabra. Patricia no podía dejar de llorar lo suficiente como para hablar. Emma, que había pasado semanas preguntándose si volvería a ver a su familia, sentía que vivía un milagro. «Estoy bien», susurró a sus padres. «Estoy realmente bien y estoy en casa». Pero incluso mientras celebraba su libertad y el reencuentro, Emma sabía que su calvario la había cambiado para siempre. La maestra ingenua que había abordado un avión a Dubái un mes antes ya no existía. En su lugar, estaba una sobreviviente que había visto el lado más oscuro de la naturaleza humana y encontrado la fuerza para luchar. Y la lucha de Emma aún no había terminado. Los procedimientos legales tras su rescate avanzaron con una rapidez inusual para casos criminales internacionales. El gobierno de EU, ansioso por demostrar que tomaba en serio la trata de personas y que no toleraría redes criminales en su territorio, destinó recursos significativos a procesar a todos los implicados en el secuestro de Emma. Sarah Mitchell, quien la había recogido en el aeropuerto, fue la primera en ser sentenciada. Durante su juicio, dio testimonio detallado sobre cómo funcionaba el sistema de reclutamiento y entrega. Explicó cómo había sido manipulada y atrapada por la red, pero también reconoció su papel en el secuestro de decenas de mujeres durante 2 años. Quiero pedir perdón a Emma Blake y a todas las mujeres cuyas vidas ayudé a destruir, dijo Sarah en la audiencia. Estaba desesperada y asustada, pero eso no justifica lo que hice. Espero que mi testimonio sirva para que esto no le vuelva a pasar a nadie más. Sarah recibió una condena de 15 años en prisión federal de EAU, con posibilidad de libertad condicional después de 10 años si seguía cooperando con las investigaciones en curso. Los reclutadores de la red arrestados en otros países recibieron condenas que iban de 8 a 20 años, dependiendo de su nivel de implicación y del número de víctimas que habían ayudado a traficar. Los activos financieros de la red, que sumaban $2,3 millones en diversas cuentas bancarias y billeteras de criptomonedas, fueron incautados y establecidos como un fondo de compensación para las supervivientes de la trata. Pero el arresto más importante llegó 6 meses después de la fuga de Emma. Mark Thompson, el hombre que ella había conocido como Anthony Delocua y Yamila Hassan, fue localizado finalmente en Minsk, Bielorrusia, donde vivía bajo otra identidad falsa. La cooperación internacional entre las autoridades de EAU, Interpol y la policía bielorrusa permitió su detención en un cibercafé, mientras intentaba crear nuevos perfiles falsos en redes sociales. El portátil de Thompson contenía pruebas de toda su operación, perfiles detallados de cientos de víctimas potenciales, registros financieros de pagos a reclutadores y transportistas, y correspondencia con compradores de varios países que buscaban adquirir mujeres traficadas. Lo más incriminatorio de todo fue el hallazgo de su diario de éxitos, un registro minucioso de cada mujer que había traficado con éxito, incluyendo fotos, información personal
y notas sobre sus destinos finales. La entrada de Emma era una de las más recientes. Sujeto: Emma Blake, 27, profesora americana, divorciada, sin hijos, familia en Ohio. Reclutamiento exitoso mediante persona Yamila Hassan en un periodo de 5 semanas. Llegada a Dubái, 3/12/24. Entrega exitosa. Sujeto trasladado a instalación de retención en Sharjah. Objetivo de alto valor por nivel educativo y apariencia occidental. Recomendado para colocación en Europa. Leer esta entrada durante el juicio fue devastador para Emma, pero también proporcionó pruebas cruciales sobre el enfoque metódico de Thompson en la trata de personas. Su extradición a EAU tardó casi un año debido a complicaciones diplomáticas, pero finalmente fue trasladado para ser juzgado en Dubái. Las pruebas en su contra eran abrumadoras, y su juicio se convirtió en un caso de estudio internacional sobre la trata en la era digital. Mark Thompson representa la evolución de la trata de personas en el siglo XXI, dijo la fiscal Leila Al-Mahmoud durante la apertura. Convirtió las redes sociales en un arma, explotó los sueños y vulnerabilidades de mujeres inocentes, y construyó una sofisticada empresa criminal que destruyó vidas en varios continentes. Thompson fue condenado por 47 cargos, incluidos secuestro, trata de personas, fraude y conspiración. Fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El juicio y sus repercusiones atrajeron la atención internacional sobre el reclutamiento digital para la trata. El caso de Emma se convirtió en ejemplo de enseñanza para agencias de seguridad en todo el mundo, y su historia de supervivencia fue presentada en documentales, programas de noticias y conferencias académicas. Pero para Emma, la victoria legal era solo una parte de su proceso de recuperación. Volver a la vida normal después de sobrevivir a la trata resultó mucho más desafiante de lo que había anticipado. Los aspectos físicos, la pérdida de peso, el agotamiento, los problemas menores de salud causados por la mala nutrición, fueron relativamente fáciles de tratar con atención médica adecuada. La recuperación psicológica fue mucho más compleja. Emma fue diagnosticada con trastorno de estrés postraumático, que se manifestaba de formas que no esperaba. Los lugares concurridos le provocaban pánico. No podía dormir sin varios cerrojos en la puerta. Tenía pesadillas con muros de concreto y luces fluorescentes. Lo más difícil de todo era que le resultaba casi imposible confiar en nuevas personas, especialmente en línea. La mujer que había soñado con aventuras internacionales ahora tenía miedo de salir de su propio vecindario. La maestra que conectaba fácilmente con personas de diferentes culturas ahora se sentía desconfiada de cualquiera con acento o procedencia desconocida. Emma reconocía que esas reacciones eran síntomas del trauma y no miedos racionales, pero entenderlo intelectualmente no hacía más fácil gestionarlo emocionalmente. Tomó una excedencia de su trabajo en Riverside Elementary. El distrito escolar fue comprensivo, mantuvo su puesto y le ofreció cobertura médica completa, mientras se centraba en recuperarse. Pero Emma no estaba segura de si alguna vez podría volver al aula. ¿Cómo enseñar a los niños sobre las maravillas de otras culturas cuando ahora sabía de primera mano lo peligroso que podía ser el mundo? La terapia se volvió crucial en su proceso de sanación. Trabajó con la psicóloga Jennifer Destiny, especialista en tratar a supervivientes de trata. La doctora había trabajado con cientos de mujeres que habían pasado por traumas similares y ayudó a Emma a comprender que su recuperación sería un proceso largo, con retrocesos y avances. El trauma cambia tu cerebro, explicó la doctora Destiny en una de sus primeras sesiones. Tu sistema nervioso aprendió a estar hipervigilante porque eso fue lo que te mantuvo viva. Ahora necesitamos enseñarle a tu cerebro que estás a salvo, pero eso tomará tiempo y paciencia contigo misma. Uno de los aspectos más difíciles de la recuperación de Emma fue lidiar con la culpa que sentía por haber escapado cuando otras mujeres no lo lograron. Sabía intelectualmente que su fuga había conducido al rescate de las demás mujeres en la casa de retención y al desmantelamiento de toda la red. Pero emocionalmente,
Luchaba con la culpa del superviviente. ¿Por qué yo merecía escapar y no Ingrid?, preguntó en una sesión de terapia. ¿Por qué yo pude volver a casa cuando cientos de mujeres siguen atrapadas en situaciones así? La doctora Destiny la ayudó a entender que sobrevivir no se trataba de merecerlo o no, sino de circunstancias, tiempo y, a veces, suerte. La fuga de Emma fue posible gracias a una combinación única de factores: sus habilidades profesionales para leer a las personas, su conexión con Jeva y su determinación de no perder la esperanza. Tu supervivencia tiene un propósito, le dijo la psicóloga. Eres prueba viviente de que estas redes pueden ser derrotadas. Tu historia da esperanza a otras sobrevivientes y ayuda a las fuerzas del orden a comprender cómo funcionan estas operaciones. Poco a poco, Emma empezó a ver su supervivencia no como algo por lo que sentirse culpable, sino como una responsabilidad de usar su experiencia para ayudar a otros. 6 meses después de volver a Columbus, tomó una decisión que sorprendió a todos, incluso a ella misma: convertirse en defensora de las víctimas de trata. Emma comenzó a hablar en conferencias sobre seguridad digital y concienciación sobre la trata. Colaboró con agencias de seguridad para capacitar a oficiales en la detección y respuesta a casos de tráfico. Asesoró a empresas de redes sociales sobre cómo identificar y prevenir intentos de reclutamiento en sus plataformas. Y lo más importante, fundó la Emma Blake Foundation, una organización sin fines de lucro dedicada a apoyar a sobrevivientes de trata y educar a jóvenes sobre seguridad en línea al viajar. Me di cuenta de que esconderme de lo que me pasó no protegía a nadie, explicó en su primera charla pública. La única manera de honrar a las mujeres que no escaparon y a la mujer que salvó mi vida es asegurarme de que sus historias importen. Su primer discurso fue en una conferencia de profesionales de justicia criminal en Washington, D.C. Estaba aterrada al caminar hacia el podio, pero al hablar de su experiencia, encontró una fuerza que no sabía que tenía. La trata de personas no es algo que les pasa a otras personas en otros lugares, dijo al público. Le pasa a mujeres educadas, cuidadosas y prevenidas como yo. Pasa porque los criminales han aprendido a convertir en armas nuestros sueños y a usar nuestra confianza contra nosotras. El discurso fue recibido con una ovación de pie, pero lo más importante es que provocó cambios concretos en cómo varias agencias de seguridad abordaban los casos de trata. Su trabajo de defensa también la conectó con otras sobrevivientes, incluidas algunas de las mujeres que habían sido rescatadas en Shara. Amita, la ingeniera de software de Mumbai, volvió a la India y trabajaba con empresas tecnológicas para desarrollar mejores sistemas de detección de perfiles falsos. Jessica, la mochilera canadiense, se convirtió en consejera especializada en recuperación de traumas. Y lo más significativo, Emma mantuvo contacto con Jeva Rashwan, que había regresado a Egipto y trabajaba como enfermera mientras luchaba por llevar a su hija a un país donde pudiera recibir mejor tratamiento médico. Jeva me salvó la vida, dijo Emma en una entrevista con CNN sobre sobrevivientes ayudando a sobrevivientes. Pero en cierto modo, creo que nos salvamos mutuamente. Ella encontró su valentía para hacer lo correcto, y yo encontré mi fuerza para luchar. Ninguna de las dos podría haberlo hecho sola. Un año después de su escape, Emma tomó otra decisión que sorprendió a su familia y amigos: volver a viajar internacionalmente. Su primer viaje fue a Londres, donde la invitaron a hablar en una conferencia sobre seguridad digital para viajeras. Subirse a un vuelo internacional fue aterrador, pero Emma sabía que era necesario para completar su recuperación. Me niego a dejar que el miedo me robe mis sueños 2 veces, les dijo a sus padres la noche antes de partir. Lo que me pasó fue horrible, pero no va a definir el resto de mi vida. El viaje a Londres fue un éxito y abrió la puerta para expandir su labor de defensa internacionalmente. Empezó a asesorar a hoteles, aerolíneas y oficinas de turismo sobre protocolos de seguridad para viajeras solitarias. Colaboró con personal de embajadas para desarrollar mejores sistemas de identificación y respuesta a casos de trata que involucraran a ciudadanas estadounidenses en el extranjero. Emma también regresó a la enseñanza, pero en otra faceta. En lugar de primaria,
Comenzó a dar cursos de seguridad digital y conciencia cultural en la Universidad Estatal de Ohio. Sus clases estaban entre las más populares del campus, y los estudiantes apreciaban aprender de alguien con experiencia real en los peligros y recompensas de los viajes internacionales. No quiero asustar a la gente y que dejen de explorar el mundo, les dijo a sus alumnos. Viajar es una de las experiencias más enriquecedoras que puedes tener, pero quiero que lo hagan con inteligencia, confiando en sus instintos y entendiendo que quienes se aprovechan de los viajeros son sofisticados y pacientes. Mark Thompson era un ser humano que tomó decisiones horribles que destruyeron cientos de vidas, dijo Emma en un comunicado a la prensa. Su muerte no devuelve a las mujeres que no sobrevivieron, ni borra el trauma que las sobrevivientes cargamos. La verdadera justicia consiste en impedir que estos crímenes ocurran en primer lugar. La historia de Emma Blake es a la vez única y trágicamente común. El FBI estima que más de 300,000 personas son traficadas internacionalmente cada año, con un reclutamiento digital cada vez más sofisticado. La línea entre aventura y peligro nunca ha sido tan delgada en nuestro mundo conectado. Confía, pero verifica. Investiga, pero mantente alerta. Sueña, pero protégete. Hoy, Emma Blake ha vuelto a su aula, enseñando a alumnos de 4º grado sobre culturas del mundo. Aún sueña con viajar, pero ahora lo hace con amigos, con contactos verificados y con la sabiduría duramente ganada de que el paraíso a veces puede ser una ilusión cuidadosamente construida. Si la historia de Emma nos ha enseñado algo, es que las mayores aventuras no tienen que ver con los lugares que visitamos, sino con la fuerza que encontramos para regresar a casa. Antes de cerrar este video, necesito que hagas 3 cosas. Primero, si conoces a alguien que planea viajar solo al extranjero, comparte con esa persona la historia de Emma. Podría salvarle la vida. Segundo, suscríbete y activa la campanita de notificaciones, porque historias como esta deben ser contadas, y tu apoyo nos ayuda a llegar a más personas que necesitan escucharlas. Y tercero, si tú o alguien que conoces ha sido víctima de trata, la Línea Nacional contra la Trata de Personas está disponible las 24 horas al 1-888-37 7 y 8888. Tu voz importa, tu seguridad importa y tu historia podría ser la clave para salvar a alguien más. Juntos, podemos lograr que la pesadilla de Emma sea la advertencia que salve a otra persona. No te limites a mirar. Actúa. Suscríbete, comparte esta historia y ayúdanos a construir una comunidad que se proteja mutuamente. Porque en un mundo lleno de depredadores digitales, la conexión humana real es nuestra defensa más fuerte.